Nosotros dijimos que la primera Knesset, el primer parlamento, trató esencialmente temas ligados a la educación de los nuevos inmigrantes, unos 700.000 judíos que venían principalmente de países árabes, y la discusión sobre si ellos tenían que recibir una educación laica, socialista o religiosa, porque eran esencialmente venían de países muy tradicionalistas religiosos. Muy bien. Lo que no tratamos, y también hablamos sobre el tema del SENA, o sea, de la sequía y de las medidas de control del Estado para poder controlar la economía, asignando cartillas con X cantidad de gramos, 75 gramos por mes, de carne, arroz, azúcar y ese tipo de cosas, cosa que creó un enorme mercado negro de huevos, productos y ese tipo de cosas. Eso fue el tema que tratamos. Y duró el gobierno, de hecho, 2 años. Lo que no hablamos en la última reunión y que es importante es que, si se acuerdan ustedes, habíamos hablado que el gobierno de Israel y la declaración de independencia tenía una misión y era organizar unas elecciones para una asamblea legislativa que dicte también o que apruebe una constitución, e incluso se levantó una comisión, la comisión de Serach Baraftin, para establecer una constitución para Israel. Pero en el momento en el que se llevó a cabo esa elección, inmediatamente este mismo grupo, la Asamblea Legislativa, dictó la ley de traspaso que decía, no, nosotros a partir de ahora somos la Knesset, somos el Parlamento. Eligieron un presidente y luego se formó un gobierno cuando el presidente le dio la orden a David Ben-Gurión de formar un gobierno que terminó formando. Entonces uno se dice, pero entonces no formaron la Constitución, no la escribieron. Y explicamos por qué. Porque Ben-Gurión no estaba interesado, tampoco los religiosos estaban interesados. Y en una época como la época de guerra que sufrimos en el año 48-49, durante la Guerra de Independencia, estamos hablando de una no necesidad imperiosa. Y por tanto no se firmó, no se dictó una constitución formal como suelen tener países democráticos del mundo, por más que no todos tienen una constitución formal. Por ejemplo, Inglaterra, Nueva Zelanda no tiene una constitución formal, pero sí tiene leyes como si fuese una constitución. Muy bien. Uno puede decir, pero entonces Israel violó la ley, porque la declaración de independencia indicaba algo. Y nosotros dijimos que la declaración de independencia tiene fuerza legal siempre y cuando no haya una ley posterior. Y hay una ley posterior, la ley del traspaso, que significa que nosotros ya no somos lo que éramos antes, ahora somos la Knesset. O sea que una ley posterior cancela a una anterior, y teniendo en cuenta que la propia declaración no es una ley, sino que es una declaración. Por tanto, era totalmente legal. De todas formas, el tema era un tema en discusión todavía, hasta que vino el diputado, durante la primera Knesset, durante el año 50, mediados de los 50, el diputado progresista Isaac Harari, y propuso algo mágico. Dijo lo siguiente: la Knesset va a tener una comisión de ley y constitución, y esta misma comisión va a seguir funcionando como asamblea legislativa, y su función va a tener que dictar leyes que sean la base de una constitución formal. Vamos a ir dictando leyes grandes, importantes, las vamos a escribir de una forma como si fuesen constitucional, y cuando tengamos todas las leyes y tengamos ese consenso que quiere y que necesita el país, vamos a declarar que todas esas leyes son la constitución formal del Estado de Israel. Y estas leyes se llaman leyes básicas. Israel actualmente tiene 12 leyes básicas. Ley básica, por ejemplo, el gobierno de Israel. Ley básica el poder legislativo de Israel. Ley básica la justicia en Israel. Ley básica el ejército de Israel. Ley básica Jerusalén, capital del Estado de Israel. Ley básica el Contralor del Estado. Ley básica el ejército. No sé si lo dije, no importa si lo repetí, lo vuelvo a decir. Ley básica de libertad de trabajo. Ley básica de las libertades y los derechos individuales. Estamos hablando de 12 leyes básicas, que el problema que tienen es que no toda la ley básica está blindada. Significa, no toda ley básica que está formada por artículos establece
que, por ejemplo, para cambiar esa ley básica se necesita una mayoría determinada, como podría ser, por ejemplo, 60 diputados o 80 diputados. Si toda la ley básica, para poder cambiarla y modificarla, requiriese una mayoría determinada, estaría blindada, entonces podemos hablar de un estatus superior a cualquier otra ley. Y eso no siempre pasa. Sí, hay leyes que están blindadas, hay artículos que están blindados. Por ejemplo, si tú quieres cambiar la forma de elección en Israel, tienes que tener 80 diputados, 3/4 del Parlamento. Es casi como si fuese cambiar una constitución. O sea, eso está súper blindado. Pero no todos los artículos están blindados. Y además hay otra cosa. La ley por ahora en Israel no establece que una ley básica es superior a una ley normal. O sea, que supuestamente si habría una ley normal que es posterior a una ley básica, la debería cancelar. Y la realidad es que en los últimos años la Suprema Corte de Justicia ha establecido que como la ley básica tiene en el futuro un estatus constitucional, y por lo tanto, cuando tú haces una ley que es posterior a la ley básica y contradice a la ley básica y que no está blindada o que fue aprobada superando el blindaje, entonces esa ley rige durante 2 años, solamente durante 2 años. Y cada 2 años hay que renovarla hasta que se dé la situación que esa ley posterior ya no tenga un estatus, porque la ley básica en el futuro va a ser una constitución formal. O sea, si tú contradices una ley básica, dura 2 años y hay que renovarla, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ocurre actualmente con muy pocos casos, pero ocurre. Por ejemplo, con una ley básica una ley que dice que tú puedes dedicarte profesionalmente a lo que quieras. Entonces viene alguien y dice, pero yo puedo entonces importar comida, sí. ¿Puedo importar carne? Sí. ¿Puedo importar carne no kosher? Hay un problema. Los religiosos judíos, los ortodoxos judíos, no aceptan algo así. Por lo tanto, se estableció una ley que dice que no se puede importar carne no kosher. Carne no kosher. Viene la gente que importa carne y dice, perdón, esto está violando la libertad individual de dedicarme a lo que quiero siempre y cuando no viole la ley. La Suprema Corte de Justicia dice, no se puede importar carne no kosher durante 2 años y cada 2 años hay que renovarla. ¿Esto hasta cuándo? Y hasta que se decida que una ley básica es superior a una ley normal, y en ese caso vamos a tener una constitución formal. Podríamos decir que hay 3 tipos de constituciones: una constitución formal, como tiene por ejemplo Estados Unidos; una constitución declarativa, se dice lo que queremos pero de verdad no lo cumplimos, como ocurre a veces en América Latina; y una constitución material. Una constitución material significa tenemos todas las leyes como si fuese una constitución, pero no se llama constitución. Israel tiene una constitución material, igual que Nueva Zelanda, igual que Inglaterra, hasta que esa decisión, propuesta por el diputado Isaac Harari del Partido Progresista en el año 1950, quede de alguna manera oficializada, escrita toda en un documento formal. Ahí tendríamos una constitución formal. Esto ocurrió durante la primera Knesset. Ahora sí, pasemos a la segunda Knesset. El 30 de julio de 1951 los israelíes tenían la obligación, o no, porque el voto en Israel nunca fue obligatorio, tenían la misión de ir a votar para la segunda Knesset, para el segundo Parlamento de Israel. Yo les recuerdo, pueden haber varios gobiernos, y no significa que cuando un gobierno cae hay que llamar nuevamente elecciones. Cuando un gobierno cae en la antigüedad, se podía perfectamente formar otro gobierno y seguir con el mismo parlamento. El problema que había en esa época era que el primer ministro no podía, por ley, despedir a sus ministros. Y por lo tanto, cuando un primer ministro como David Ben-Gurión, por ejemplo, no estaba de acuerdo con alguna actitud de algún ministro, ¿qué hacía? Despedía a todo su gobierno, hacía caer al gobierno y negociaba nuevamente con la misma gente, quizás, para formar un nuevo gobierno. Y en este caso tenemos que son 2 gobiernos diferentes. Uno tiene un número y otro tiene otro número. Recuerden, en esa época no se podía despedir a un ministro de tu gobierno. Muy bien, lo que nosotros tenemos es, en el segundo parlamento, se llama elecciones para julio del año 1951, y tenemos la siguiente realidad. Los temas políticos de existencia de guerras
pasan a un segundo plano, porque la gente está pasando por penurias y por hambre de alguna manera en la época de cena. Y en ese caso tenemos que hay un partido político que le ofrece a la gente la esperanza que ellos saben de economía mejor que nadie y que van a poder sacar a Israel del pozo económico que está sumida. Y ese partido es el Partido Liberal, los sionistas generales, que es toda la escuela de Chaim Weizmann, pero del lado derechista de los partidos ellos de centro, que decían que de alguna manera había que permitir que las personas se dedicasen a la economía más libre, menos control estatal, una visión liberal de la economía relativamente para la época, ¿verdad? Estamos hablando de un país esencialmente controlador, con tintes muy fuertes socialistas, donde el gobierno tiene una función central de establecer qué se hace, qué no, de alguna manera para que el Estado pueda sobrevivir. O sea, mucho control estatal había en los años 50 del Estado de Israel. El Partido Liberal promete, con nosotros vamos a estar mejor, y ellos hacen una excelente campaña. Ben Gurión es Ben Gurión, y Ben Gurión dice, yo estoy acá y ustedes confían en mí, yo soy la autoridad y el que tengo realmente fama y en el que ustedes pueden confiar. Los partidos religiosos, que antes eran 4 partidos religiosos, de hecho, Agudat Israel, Apoel, o sea, Apoel Agudat Israel, que son la versión de Agudat Israel de los ortodoxos judíos, pero en versión socialista ortodoxos judíos, de alguna manera, y estaba también Amizrahi, lo que se llama el Mafdal, lo que sería de alguna manera hoy Baita Yehudi, y también Apoel de Amizrahi. O sea, eran 4 partidos políticos que corrieron juntos, se presentaron juntos a la primera Knesset y tenían estos diputados que están acá. Ahora bien, la segunda Knesset se pelean entre ellos o discuten, se separan y cada uno se va por su lado y se postula solos. Mapam, el partido muy cercano a la Unión Soviética que quería un Estado binacional, se queda un poco desfasado, porque lo que ocurre es que los temas políticos, que eran el eje central de su campaña, dejan de tener importancia. Y el Herut, el partido nacido en el Etzel, dirigido por Menachem Begin, discute sobre temas que son irrelevantes, como por ejemplo la función del Etzel durante la declaración de independencia y qué ocurrió en el Altalena, el barco Altalena. Todo esto hace que el partido político Herut pierda mucha fuerza y de hecho pasa a sufrir un golpe terrible con estos resultados. Como ustedes pueden ver, el partido eje sigue siendo el partido de Ben Gurión, Mapai. Y si suman la fuerza de Mapai con la fuerza de Mapam, ellos juntos podrían perfectamente haber formado gobierno porque tenían mayoría de 60. Sin embargo, Ben Gurión obviamente no quiere otra vez mirar hacia la izquierda, sino que prefiere él, que dirige un partido de izquierda, desde el punto de vista esencialmente económico o pragmático en lo político, él prefiere aliados hacia su derecha y él estar en el medio, o sea, tener a su partido un poco más a la izquierda que él y tener aliados a su derecha y en el centro del mapa político, cosa que es una actitud muy inteligente. Lo que hace es hacer una coalición exactamente igual con los 4 partidos religiosos, sus partidos satélites, y forma el tercer gobierno de Israel. ¿Quién está fuera? Evidentemente están los comunistas, Maki, la Miflaga comunista del Partido Comunista está fuera del tercer gobierno, y por supuesto Herut. Por ahora Mapam también se queda fuera, por ahora, en este gobierno. ¿Qué temas trataron? ¿Qué temas trataron? El tercer gobierno de Israel. El tema central que se trató de este gobierno, quizás el más importante de todos, fue el siguiente. Nahum Goldman, del Congreso Judío Mundial, empieza a dialogar con Alemania sobre la posibilidad que los alemanes compensen a los judíos y al Estado heredero, aquel que estaba captando a los judíos, que se habían escapado de Europa o que habían dejado de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, ese Estado que se estaba haciendo cargo de los judíos del mundo, que de alguna manera diese a Alemania dinero en compensación por el daño causado a los judíos y también ayudase al Estado heredero de este pueblo que había sido masacrado por las mismas fuerzas, el mismo poder nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ese diálogo que empieza en Nahum Goldman llega a un momento determinado, con el primer ministro de Alemania, Konrad Adenauer, a un diálogo directo con Israel y a una propuesta. Alemania estaría dispuesta a pagar 3.000 millones de marcos
en compensaciones a Israel y también 450 millones de marcos suplementarios para poder pagarle a individuos que reclamasen por lo que habían perdido o en compensación por lo que habían sufrido durante la Shoah, el Holocausto en Alemania. Recuerden, la pregunta central era, estamos viendo la época de Tzena, la época de restricción. El dinero era como maná del cielo para Israel. Pero aquí entra la discusión seria de qué hacer. ¿Había que recibir el dinero o no había que recibir el dinero? ¿Qué dice nuestro ministro de Exteriores, Moshe Yaret? Es una visión pragmática la de Moshe Yaret. Él dice, nosotros necesitamos el dinero. Actualmente los economistas en Israel dicen que si Israel no hubiese recibido el dinero y no hubiese recibido, por ejemplo, maquinaria pesada para mejorar su industria y su agricultura de forma radical con las máquinas alemanas, nuestro desarrollo económico actual, que es bueno, hubiese tardado un poco más de años, pero igual hubiésemos llegado. La pregunta es una visión pragmática, como la de Ben-Gurión, que dice yo tengo que alimentar al pueblo judío que vive en Israel. Y otra visión que viene desde la izquierda y la derecha, que los dos se unen y se ponen de acuerdo en estar en contra. La visión de la izquierda, por ejemplo el Mapam, decía, si Israel acepta dinero de Alemania y Alemania es parte de Occidente, nosotros definitivamente vamos a ser parte de Occidente y no vamos a formar parte del bloque soviético socialista, que es lo que decíamos. Les recuerdo, estamos hablando del año 51. Todavía Stalin no asesinó a los médicos judíos en Rusia. Y todavía no se murió Stalin y vino Nikita Khrushchev y cambió la política de alguna manera del bloque comunista. Todavía estas personas tienen una fidelidad absoluta a lo que sale, o por lo menos, no absoluta, sino importante, de las palabras que salen de Moscú. Y por tanto su sueño no es formar parte de Estados Unidos, de Inglaterra y del Imperio Occidental, sino de alguna manera mirar mejor hacia lo que ocurre desde la Unión Soviética. Mapam tiene una postura determinada. ¿Cuál es la postura de Herut? La postura de Herut es nosotros, los judíos de Europa, fuimos asesinados por los nazis. Recibir dinero de los nazis es de alguna manera perdonarles o limpiarles la culpa. La sangre del pueblo judío no puede ser comprada con dinero. Y Menachem Begin, que había recibido un varapalo terrible porque había recibido 8 diputados únicamente en la segunda elección, entra en una crisis él personal durante 6 meses que no llega ni siquiera a la crecer, pero cuando escucha que estamos por recibir dinero de Alemania por las compensaciones, dice lo siguiente: nosotros, declaramos claramente que no iba a haber una guerra entre hermanos durante la altanera. Y ahora les digo que sí va a haber algo porque es terrible lo que está ocurriendo. El gobierno israelí no puede aceptar el dinero de los alemanes que mataron a los judíos. Y se organiza una terrible manifestación, 15.000 personas en la plaza de Sion, en el centro de Jerusalén, para protestar en contra del pago de las compensaciones alemanas. Marchan hacia la Knesset, rompen vidrios, hay violencia, y el gobierno de alguna manera acusa a Menachem Begin de querer organizar otra vez una revuelta y un golpe de Estado. Y Menachem Begin de alguna manera responde: señores, mi familia y la familia de mi movimiento fue asesinada en Europa Oriental esencialmente. Recuerden, en Europa el movimiento de Menachem Begin, que era el Beitar, era más grande que el movimiento de los socialistas. Lo que sucedió era que evidentemente todas las filiales de ese movimiento fueron asesinadas durante el Holocausto, entre otras cosas, pero no solo, por el hecho de que ellos formaban parte del partido incorrecto y por lo tanto no recibían las pocas visas que repartían los británicos, los certificados. No recibían esos certificados para poder llegar a la tierra de Israel. Menachem Begin perdió toda la familia de él durante el Holocausto. Decirle a él que él estaba organizando una manifestación en contra de las compensaciones alemanas por un golpe de Estado cuando él había perdido a su propia familia es un tanto hoy manipulador. De todas formas, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿fue inteligente
que el gobierno de Israel aceptase el dinero de los alemanes? Y probablemente, si yo viviese en esos años en donde no había realmente para poder cubrir las necesidades básicas, hubiese dicho: señores, el pueblo que está vivo es el que tiene que sobrevivir y es importante que lo hagamos. El gobierno de Israel aceptó las compensaciones de Alemania y el tema quedó todavía como un tema de discusión importante del año 1951. El segundo tema importante de este gobierno, del tercer gobierno de Israel, fue que mujeres pedían exhibición de hacer el ejército porque decían ser religiosas. Y el gobierno de Israel decide en ese momento y dice: un segundito, aquella persona que no hace servicio militar porque de alguna manera tiene exhibición, esta persona tiene que hacer algún tipo de servicio público, algún tipo de ayuda. O sea, enrolar a todo el mundo, aunque no sea un enrolamiento militar. Esto provoca la ira y el enojo de los partidos ortodoxos judíos, especialmente partidos que formaban parte de la coalición de Ben-Gurión. Por ejemplo, Agudat Israel. El rabino Itche Levin se levanta en el púlpito de la Knesset y promete que su partido nunca va a formar parte de un gobierno de Israel oficialmente, o sea, no van a recibir ministros hasta que no se anule esta decisión. El partido va a terminar renunciando al gobierno y hasta el día de hoy el partido Agudat Israel, que hoy se llama Yahadut HaTorah, no recibía ministerios. Ellos lo que hacían era recibir viceministerios hasta que la justicia israelí los obligó a estar al frente de la cartera y declarar que eran ministerios. De hecho, el rabino Litzman es actualmente el ministro de Salud. Él fue el que fue obligado a ocupar la cartera que durante años ocupó la vicecartera, o sea, era viceministro del Ministerio de Salud, lo obligaron a hacerlo. Pero desde el año 52, durante muchos años, Agudat Israel apoyaba a los gobiernos y votaba a favor del gobierno de Israel, pero no recibía ministerios porque el rabino Itche, en el año 52, por el tema del enrolamiento de mujeres, dijo: de ninguna manera, nosotros no formamos parte de todo esto. Muy bien, durante estos años tenemos también un tema relacionado con temas militares y temas de espionaje o temas de inteligencia. Por un lado, se empieza a desarrollar varias cosas relacionadas con perspectivas militares. De hecho, se desarrollan tres cosas. Lo primero importante es la concepción de forma que Israel va a combatir en caso de guerra o la estructura militar de Israel. Lo que se establece es que 3 años van a servir los hombres, menos años, 2 años las mujeres, y tú vas a ser reservista, vas a hacer entrenamiento hasta los 40 años, 39 años, y luego un mes vas a ser reservista por cada año, o sea, vas a tener 11 meses de vacaciones y un mes de ejército hasta los 39 años, y luego hasta los 55 años vas a tener un entrenamiento de cada tantas semanas para mantenerte en forma, porque la estructura del ejército israelí va a ser: si nos atacan desde afuera, los que tienen que aguantar el embate tienen que ser las fuerzas regulares, los chicos que tienen de 18 a 21 años. Pero inmediatamente que esto ocurra, el ejército llama a todos los reservistas, a todos los que fueron entrenados durante años en ese mes de reservista, conocido en hebreo como Miluim, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Se entrena en lo que él es bueno, por ejemplo, tanques. Y te entrenas siempre con tus tanques y durante un mes te entrenas. Cuando hay guerra te llaman de Miluim y el ejército tiene que sacar la guerra hacia afuera de sus fronteras, porque Israel no tiene profundidad territorial. Fíjense, por ejemplo, la distancia que hay entre Tulkarem y el mar Mediterráneo son 14 kilómetros. Es muy estrecho el país. Un buen grupo de tanques puede cortar el país en 2. Y por tanto hay que sacar la guerra hacia afuera porque no tenemos profundidad territorial en esa época y tampoco realmente ahora no hay mucha profundidad territorial. Lo que ocurre entonces es que hay que sacar la guerra hacia afuera. La guerra tiene que ser rápida. ¿Por qué rápida? Porque económicamente no podemos mantener una guerra larga y por lo tanto hay que ser una guerra rápida en terreno enemigo porque no tenemos profundidad territorial. ¿Quién va a hacer esa guerra? Los que están todo el tiempo
en el ejército de 18 a 21 años, pero también los reservistas, que saca hacia afuera la guerra. Esa es la forma de concebir una batalla potencial dentro del ejército israelí. Y por eso, no en vano, el ejército se llama Ejército de Defensa de Israel. Porque la actitud es defensiva, o sea, no es que se espera y luego que uno es atacado sale hacia afuera. Esa concepción nace durante estos primeros años de los años 50. Lo segundo que nace en estos años 50 es quién va a recoger información sobre lo que ocurre del lado enemigo. Y en este caso es importante que sepamos las diferencias, porque en este caso se conforman los tres grupos, de alguna manera, de espionaje o de inteligencia de Israel. El primer grupo se llama el Shabak o Shin Bet, que es el servicio de inteligencia interno del Estado. Es como sería el FBI de Estados Unidos. Es el que se ocupa, por ejemplo, de espiar y entender lo que pasa también del lado árabe-palestino, nuestros vecinos inmediatos. Y también, por ejemplo, de saber los grupos extremistas que pueden haber dentro de Israel. Eso es el Shin Bet, Shabak. Ese es uno. Shabak son las iniciales de Sherut Bitachon Klali, Servicio de Seguridad General. Eso es seguridad interna. El ejército tiene un servicio de inteligencia que está relacionado con los países que están alrededor de Israel: Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, para saber qué pasa con los países más cercanos. Y este servicio de inteligencia se conoce como Amán, que pertenece al ejército. Y el tercer servicio de inteligencia es el servicio de inteligencia y de espionaje a nivel mundial, y que se conoce como Mossad. Estos tres grupos son los encargados de recolectar información para facilitar a los que deciden. Tras la guerra de Yom Kippur en el año 1973, se agrega una cuarta oficina de análisis e investigación dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder también entender y procesar información y de alguna manera cotejar varios tipos de información, y que no reciba el que decide, el primer ministro, el ministro de Defensa, solamente una fuente con una sola forma de pensar. Muy bien. Lo tercero que se forja, que se confecciona durante los primeros años de los años 50, es una forma de luchar nueva. Durante la guerra de independencia, el ejército israelí perdió muchos soldados. El Estado de Israel perdió el 1% de su población. Durante los años posteriores a la guerra de independencia, también el ejército israelí no demostraba una calidad profesional como la que podemos ver hoy. Ocurrieron casos, por ejemplo, de soldados que cayeron prisioneros y que cayeron prisioneros en manos de, por ejemplo, los sirios. Uno de los casos más conmovedores es el de Uri Lavin. Este hombre se terminó suicidando cuando estaba en prisión en Siria. Y este hombre escribió en un papel: no traicioné, o sea, no conté lo que sabía, me suicidé. Y este hombre se termina suicidando. Que personas en la frontera, en el caso de Uri Lavin y su grupo de soldados, 6 soldados más, cayeron cuando estaban por cambiar unas baterías en la frontera entre Israel y Siria. O sea, tenemos enfrentamientos con el ejército sirio donde soldados terminan huyendo y donde el número de muertos es alto. Digamos que a principios de los años 50 no vemos que el ejército israelí sea un ejemplo a seguir por los ejércitos del mundo. Es más, es un ejército de alguna manera huidizo. Tanto es así que el jefe de Estado Mayor, al cabo de unos años, Moshe Dayan, les va a decir a los generales: se terminó la época en que la gente huye, no hay más excusas. El que no venga con por lo menos la mitad de los soldados muertos, lo voy a despedir de inmediato. Y eso para transmitirle a sus propios generales que se terminó la época de las excusas. Hay que elevar el nivel de los soldados israelíes. Ese es el pensamiento en una época donde los soldados israelíes no demostraban ser demasiado buenos. A mediados del año 1953 tenemos todavía a Ben Gurión y a su gobierno.
al frente del país. Y Ben Gurión dice, hay que cambiar la forma de combatir, no puede ser que tengamos que esperar a que vengan de Egipto, de la Franja de Gaza, todo tipo de terroristas, entren al terreno y no paguen ningún precio. El soldado israelí tiene que ser mejor. Y lo que él piensa es, voy a crear una unidad especial que pueda ir a castigar a los que vienen incitando a hacer terrorismo del otro lado y a fijar una forma de combatir que sea de gran calidad militar. Y manda a uno de sus ayudantes a hablar con un estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Va a hablar con él, este ayudante de Ben Gurión, y le dice, ¿qué estás estudiando ahora? Y el estudiante israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén le dice, estoy estudiando historia. Muy bien, el viejo, Ben Gurión, quiere que hagas historia, no que estudies historia. Lo enrola para ser el oficial de la famosa unidad 101 de los paracaidistas, que es una unidad muy pequeña de élite y va a ser dirigida por este estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén de historia llamado Ariel Sharon. Ariel Sharon va a ser el jefe de esa unidad 101 que se va a encargar de hacer acciones contra poblados civiles del otro lado de la frontera y también contra instalaciones militares. Una forma de los voy a ir a buscar enfrente para castigarlos, porque recuerdo, en esa época teníamos mucha penetración de ambos lados de la frontera, tanto desde Jordania como del lado de la Franja de Gaza, en donde se producían atentados terribles en contra de Israel. A ver, un atentado terrible de esa época es cuando un autobús que viene desde Eilat, desde el sur de Israel, hacia el centro del país, pasa por una zona llamada Maalea Krabim, la elevación de los escorpiones. Es una zona construida en un camino romano. El autobús sube por arriba, lo emboscan estos terroristas que venían de ambos lados de la frontera y matan a 12 civiles israelíes. Esta época de penetración de terroristas de ambos lados se conoce como la época de los Fedayún, de los combatientes. Eran esencialmente, entre otras cosas, desde Jordania, pero esencialmente desde la Franja de Gaza. Todo tipo de personas instigadas por el gobierno de Egipto que querían seguir la guerra del 48 a través de atentados terroristas. Esta época, de alguna manera, el gobierno entendía que había que parar. Señores, para tener una idea, en esta época hubo 3.000 penetraciones de terroristas para matar judíos en la época de los Fedayún. La unidad 101 intentaba poner eso límite y de alguna manera instaurar una forma de combatir que sea inspiradora y que sea copiada por otros soldados y otros oficiales de Israel. Lo que ocurrió fue que muchas operaciones de la unidad 101 resultaron estupendas, hasta que en octubre del año 1953 se produce de alguna manera la acción o la masacre o la actividad en Kibia, donde la unidad 101 penetra en el poblado de Kibia, que está en este lugar del mapa donde ustedes están viendo, del lado que estaba en manos de Jordania, desde donde habían salido terroristas que habían matado a una mujer y a 2 niños con una granada, y van a vengarse de este lugar. Y lo que ocurre es que derrumban un montón de casas y en el camino matan entre 60 y 69 personas, la inmensa mayoría civiles. El gobierno de Israel de esa época dice, no fuimos responsables. Ben Gurión emite un comunicado que dice, durante la noche de la acción no hubo ningún soldado fuera de sus bases. Lo cierto es que Ben Gurión entiende que la unidad 101 se puede transformar de alguna manera en algo completamente anárquico. Ben Gurión dice sobre Ariel Sharon, dice, tiene tendencias a no decir la verdad. Tiene tendencias a no decir la verdad. Y por lo tanto Ben Gurión entiende que este grupo 101 puede ser muy exitoso y tener mucho coraje, pero de alguna manera puede irse de las manos. Y los deja actuar durante solamente 6 meses. Es todo el periodo de tiempo que actúa la unidad 101. Y después de 6 meses la disuelve. De todas formas, el espíritu de combate de la unidad 101 va a ser inspiradora para otras unidades del ejército. Y por lo tanto hasta el día de hoy se la recuerda como algo de alguna manera mítico, la famosa unidad 101 de Ariel Sharon. Por lo tanto, ¿qué tenemos en temas de seguridad de esta época? Tenemos el surgimiento de los grupos que van a analizar y espiar a los enemigos de Israel.
Tenemos la doctrina militar defensiva de Israel y tenemos una forma de combatir mucho más activista de lo que en el pasado y mucho más exitosa también. Volvamos un segundo al plano político. Yo les dije que el tercer gobierno de Israel, ese que se formó después de la elección para la segunda Knesset, trató de hecho dos temas, principalmente el tema de las compensaciones de Alemania, y el segundo tema fue la discusión con respecto a qué hacer con las mujeres, enrolarse, y la reacción de los partidos religiosos, que dicen de ninguna manera, nunca nosotros vamos a formar gobierno, dice el rabino Itche de Agudat Israel. Ahora bien, Ben Gurión, ¿puede despedir a los propios ministros de su gobierno según la ley israelí de entonces? La respuesta es no. Solamente va a poder despedir a sus gobiernos cuando en el año 1968 se dicte, se aprueba la ley básica, que ya sabemos lo que es, Ley Básica Gobierno de Israel. Ahí se establece que puede él despedir a sus ministros. Mientras tanto no puede. Entonces, ¿cómo hace para sacarse de encima a un ministro que votó en contra y que le está criticando por el tema del enrolamiento de las mujeres? No solamente Agudat Israel, también el partido Amizrahi. Los dos partidos se quejaban. Lo que hace Ben Gurión es desarma su gobierno, se termina el tercer gobierno de Israel, lo saca a los partidos, forma el cuarto gobierno de Israel, esta vez con los partidos del centro del mapa político liberal, y de esta forma vuelve a formar gobierno en lo que es el cuarto gobierno de Israel. Lo que sucede es que este cuarto gobierno de Israel dura muy poquito, porque en diciembre de 1953, Ben Gurión decide que necesita tiempo para una nueva misión. Todo empezó cuando Ben Gurión estaba de viaje en uno de los dos viajes que hizo hacia Eilat. Y en el camino se encontró con un grupo de pioneros que en el medio del desierto, en un lugar llamado Sde Boker, estaban intentando revivir el desierto del Negev. Y Ben Gurión se enamora de eso y dice: estos son los verdaderos pioneros del futuro. El futuro del pueblo judío de Israel va a pasar por revivir el Negev. Yo tengo que dar el ejemplo. Yo tengo que poner el mapa en el centro de atención de mi país, revivir al Negev, y por lo tanto él le pide en una carta a los miembros de Sde Boker del Kibutz que lo acepten a él porque se quiere ir a vivir a Sde Boker y trabajar con ellos. Cosa que es un problema porque el hombre era mayor ya y la gente de Sde Boker no está muy entusiasmada que Ben Gurión venga a molestarlo de alguna manera. Además, ¿qué le iban a dar de trabajar? Físicamente él no podía hacer el trabajo de un cowboy, de un boker, de un gaucho, de alguna manera. No podía hacer ese tipo de trabajo. Entonces, Ben Gurión, en diciembre del año 1953, decide renunciar a su cargo de primer ministro y durante poco tiempo, relativamente, va a desaparecer de la escena del gobierno, por más que antes de irse hace una serie de cosas que modificaría de plano la realidad de Israel. Y lo primero que hace es lo siguiente: él ocupaba el cargo de primer ministro, pero también era ministro de defensa. Él ocupaba los dos cargos. Y el ministro de exteriores era Moshe Yaret. Y dentro de su partido, del partido Mapai, Mifleget Poalei Israel, partido Mapai, que era el partido eje de este parlamento y durante muchos años del gobierno de Israel, hasta el año 77, donde hubo un vuelco político y ganó el Likud, él, como líder del Mapai, él representaba a la línea activista. Él representaba a los que querían, de alguna manera, ir a buscar al enemigo afuera también. En cambio, la otra visión, que era la visión más moderada, más, de alguna manera, más calmada, la representaba justamente Moshe Yaret, que era su segundo. Eran dos líneas ideológicas dentro de su propio partido. Ben Gurión también tenía mucha más afinidad a los líderes más jóvenes que se entusiasmaban con ese idealismo de Ben Gurión. O sea que era Ben Gurión el activista, junto con los jóvenes, y Moshe Yaret junto con los viejos de su partido. Ahora bien, les recuerdo, Ben Gurión era primer ministro y ministro de defensa a la vez, y Moshe Yaret ministro de Relaciones Exteriores. Cuando Ben Gurión renuncia, además de caer su gobierno, ¿qué ocurre? ¿Quién ocupa el cargo de primer ministro? Muy bien, el partido decide que Moshe Yaret es quien tiene que ocupar el cargo.
Y también Moshe Yaret va a mantener la cartera de ministro de Exteriores. Las dos carteras va a ser Moshe Yaret. ¿Entienden el cambio ideológico que hay dentro del partido? El activista es reemplazado por el moderado, o por el de alguna manera pacifista de la época. ¿Y quién ocupa el cargo de ministro de Defensa? Muy bien. Es seleccionado el ministro Pinhas Lavon. Pinhas Lavon, que de alguna manera tiene que sobrevivir a algo que hace Ben Gurión antes de irse. Y lo que hace Ben Gurión es, antes de renunciar, para irse a Sde Boker, al kibutz del sur del Negev, él lo que hace es dos hechos fundamentales. El primero, se asegura de nombrar a un delfín suyo, joven dentro del ejército, como jefe del Estado Mayor del Ejército. Y su delfín se llama Moshe Dayan. Moshe Dayan es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército antes que Ben Gurión renuncie. Y lo segundo que hace es, para asegurarse de tener control de lo que ocurre en el Ministerio de Defensa y no dejarle a este futuro Pinhas Lavon, coloca el director general del Ministerio de Defensa a un joven delfín suyo llamado Shimon Peres. Shimon Peres asume ese cargo a los 29 años. Y estamos hablando de una persona que a lo largo de toda la historia de Israel va a aparecer en todos los cargos posibles, hasta que hace muy poco falleció el gran caudillo de Israel, Shimon Peres. Entre paréntesis, dentro de poco, con la tecnología moderna, vamos a descubrir fotos de la salida de Moisés de Egipto y probablemente también esté Shimon Peres ahí al lado de Moisés. O sea, en toda la historia de Israel siempre estuvo Shimon Peres y empezó a tener relevancia política en el momento que Ben Gurión está por renunciar y lo nombra a él director general del Ministerio de Defensa. Va a ser fundamental la presencia de Shimon Peres, no solamente acá, a lo largo de toda la historia de Israel. Tenemos entonces que Ben Gurión se retira de Sde Boker, Pinhas Lavon, ministro de Defensa, Moshe Yaret, primer ministro y ministro de Exteriores, y hay de hecho dos gobiernos en Israel. Cuando hay algo grave, le van a consultar al viejo que está en Sde Boker. Dirigentes extranjeros que visitan Israel van también a visitar a Ben Gurión. Se sabe que tarde o temprano Ben Gurión va a volver. El gobierno de Yaret es el quinto gobierno de Israel, porque el cuarto era el de Ben Gurión, que renunció. Quinto gobierno de Israel. ¿Dura mucho? No. Desde enero del 53 hasta el verano, hasta mediados del 54. O sea, durante un año y medio Ben Gurión está descansando en Sde Boker y de alguna manera se transforma en un foco de atención alternativo al gobierno central de Jerusalén. En esa época, les recuerdo, Moshe Yaret, primer ministro y ministro de Exteriores, Pinhas Lavon, ministro de Defensa. Muy bien, salgamos un segundo de ahí y vayámonos a otro lugar. En 1954 asume un personaje que va a marcar todo el Medio Oriente durante años. Presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser. Este hombre representa a los jóvenes oficiales que hacen un golpe de estado contra el rey en el año 52 y en el año 54 toma el poder y tiene una perspectiva, una ideología ultranacionalista, panarabista, significa que todos los árabes somos hermanos y todos tienen que seguirme a mí, Egipto, que soy el más grande de los árabes. Lo que une al Medio Oriente es ser árabe, dice él, árabe el que habla árabe. Por lo tanto, todos los árabes son hermanos. Y hay un ente en el medio que no es árabe y ese ente es Israel. A él hay que destruirlo. O sea, en contra de Israel, panarabista, con tendencias socialistas, fuertes socialistas, intervención del Estado en el dominio de la economía que sigue hasta el día de hoy. Y desde el punto de vista de la arena internacional, somos no alineados. No nos alineamos ni a Estados Unidos ni a Rusia, aunque de facto se terminaron alineando, evidentemente, a Rusia. Este hombre hace varias cosas preocupantes. La primera, incita aún más a los Fedayún, aquellos terroristas que penetraban en el interior de Israel y mataban judíos en atentados terroristas, como el que vimos hace un rato en Malea Karabin. Ese es un fenómeno serio. Lo segundo que está haciendo es empezando a tomar control del canal de Suez. Y los que eran propietarios del canal de Suez eran Inglaterra y Francia. Y los dos están enojados con Nasser. Él termina echando y nacionalizando el canal de Suez. Y toma control de la empresa que la administra y de alguna manera le dice claramente a Inglaterra y Francia, ustedes se tienen que ir. Nosotros odiamos a Israel, pero también odiamos a los extranjeros que roban el dinero de los árabes. Y esto provoca un enojo de ellos en serio.
Además, Nasser quiere y apoya todo tipo de revolución antioccidental en todo el Medio Oriente. Especialmente, ayuda a Argelia a combatir en contra de la colonia, el imperio que dominaba Argelia. Y ese imperio no es otro que Francia. O sea, Nasser ayuda a los enemigos de Francia en Argelia, y además Nasser expulsa a las potencias de Egipto. Eso provoca una alianza natural, que es entre Israel y Francia seguro, pero además entre Israel e Inglaterra, que era la dueña, la administradora del canal de Suez. Todo eso crea una situación en donde Israel se ve arropada por dos principales potencias. La gran ventaja para nosotros es que hasta ese momento no teníamos a quién comprarle armas. Durante la Guerra de Independencia le habíamos comprado armas, gracias a que Rusia pensó que nosotros nos íbamos a alinear al bloque soviético. Le habíamos comprado armas a Checoslovaquia, que era como comprarle armas a Rusia. Checoslovaquia era la que producía, pero Rusia era la que daba el permiso para que nos puedan vender. Eso duró solamente pocos meses, fue un milagro, en donde Checoslovaquia nos vendió armas, pero después no teníamos quién comprarle armas. Era un gran problema. Cuando Francia entiende que tiene un aliado en Israel, que lucha contra Nasser, que asume en el 54, Israel empieza a comprar armas de Francia. Y se empieza a afianzar una alianza que va a durar todo el tiempo, que Nasser es una amenaza para Francia. Entonces es un periodo de tiempo muy corto. Si ustedes hubiesen venido en la mitad de los 50 a Israel, seguramente hubiesen visto que el país más amigo de Israel era justamente Francia. Entonces fue un momento determinado. De alguna manera, yo les expliqué los distintos cuerpos de inteligencia que tenía en Israel en ese momento. De alguna manera, alguien pensó que sería buena idea hacer actos de sabotaje contra Occidente. Yo sé que esto suena medio raro, lo voy a explicar tranquilo. A ver, alguien pensó que si utilizábamos a judíos que habían nacido en Egipto para hacer atentados contra intereses de Francia y de Inglaterra, estos mismos países iban a entender que ellos no se podían ir de Egipto porque sería darle razón a los terroristas. Y por tanto se suponía que iban a tomar una actitud de nos quedamos a contener, a parar, a calmar a Nasser. Israel lo que decía, lo que pensaban esta gente es: estos actos de sabotaje van a lograr, de alguna manera, van a lograr que las potencias se queden en Egipto y que calmen a este loco nuevo que es Nasser, que quiere volver loco a todo el Medio Oriente. La pregunta es, ¿quién pensó en esa idea? Y los supuestos son dos. El primero, el ministro de Defensa, Pinchas Labón. Pinchas Labón odiaba a Moshe Dayan, que había sido puesto en el cargo por Ben Gurión, y también no tenía confianza en Shimon Peres. Él le gustaba deambular con sus generales y hablar directamente con los generales y no con el jefe de Estado Mayor, Moshe Dayan. O sea que podía ser que él diera la orden directamente al terreno, salteándose a la autoridad militar. Podía ser. Muy probablemente el que dio la orden es Benjamín Gibli, jefe de Amán, el servicio de inteligencia del ejército, que de alguna manera movilizó a un grupo de judíos de Egipto para empezar a hacer atentados que afecten intereses de Inglaterra y Francia con el objetivo que vamos a decir. Yo sé que suena medio extraño este plan, que suena un poco surrealista. ¿Cómo pudieron pensar algo así? Pero alguien dio la orden de hacerlo. Puede ser que hayan sido descubiertos, porque cuando colocaron una bomba, querían colocar una bomba, una granada, en un cine occidental, la bomba de alguna manera explotó en la pierna de la persona y él salió medio herido y lo atraparon ahí y ahí cayó toda la red. Esa es una opción. La otra opción es que había un espía dentro de Israel que explicó a los egipcios lo que iba a ocurrir y lo que sucedió. La cuestión es que la red cayó, 2 fueron sentenciados a muerte, 1 se suicidó de lo de la red y el resto fue intercambiado durante las futuras guerras como prisioneros de guerra. Por lo tanto, este tema pasó a ser fundamental y se llama el caso Labón o Esek Abish, el asunto vergonzoso. Ocurre durante el año 54,
durante el gobierno de Moshe Yaret. Y la pregunta central es, ¿quién fue el que dio la orden? Ben Gurión, cuando escucha esto, en Sde Boker, se pone nervioso y dice, ¿quién dio la orden de esto? El tema, el caso Labón, el asunto vergonzoso, el Kavish, va a ser fundamental para entender por qué Ben Gurión en el futuro se va a terminar dividiendo su partido, enojando con su partido y peleándose con medio mundo. Muy importante, el caso Labón. ¿Qué dijo el gobierno en ese momento? Lo negó. Nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. El año y medio de gobierno de Moshe Yaret no fue en absoluto calmo. Tengan en cuenta, no solamente ocurría lo que acabamos de contar, también ocurría que en Israel había atentados terroristas de los Fedayún y tenían enfrente a Egipto, a Nasser, que intentaba provocar una gran revuelta en todo el Medio Oriente, y la influencia de Nasser era cada vez más grande, afectaba a todo el mundo. En agosto, además de 1954, ocurre un tema que sacude al Estado de Israel nuevamente. Y el tema es el siguiente. Un hombre de origen húngaro, israelí de origen húngaro, de nombre Malkiel Grimfeld, escribe en un diario que es Carta a los miembros del Mizrahi, así se llama el diario, escribe lo siguiente, dice: hay una persona que trabaja para el gobierno de Israel, que es candidato para el partido Mapai, el partido de Ben Gurión, en este caso Moshe Yaret, que este hombre ayudó a los nazis a entregar a judíos de Hungría para salvar a sus allegados y a él. Vuelvo a repetir, este hombre de nombre Israel Kastner de alguna manera colaboró con los nazis y entregó a ciertos judíos para salvar a otros. Se crea un enorme revuelo en Israel y llevan a juicio por difamación a este hombre, a Malkiel Grimfeld. Y la pregunta es un debate enorme sobre cuál fue el papel de los judíos de Israel para intentar ayudar a sus hermanos durante el Holocausto. Y qué haría un dirigente judío de la época si le dicen: te dejo salvar a algunos a cambio de, por ejemplo, coimas, dineros y demás, pero deja entregarme a otros. ¿Tú qué harías? Era un dilema grave. El tema de la Shoah, del Holocausto, no había sido tratado tan abiertamente. Este tema hace explotar de alguna manera de la discusión. Y este mismo Malkiel Grimfeld dice que incluso este hombre, Israel Kastner, el candidato a diputado futuro, no solamente eso hizo, cuando terminó la guerra, dio un testimonio a favor de Kurt Bacher, un nazi conocido, de alguna manera para ayudarlo. O sea que este hombre colaboró con los nazis. Empieza el juicio. Mientras, una discusión en todo el país. A Malkiel Grimfeld lo encuentran culpable de una difamación simbólica y le dicen que tiene que pagar una cifra ridícula para compensar a Israel Kastner. Y a Israel Kastner, el juez Alevi, que fue el juez que dio sentencia, dijo que él, que Israel Kastner, vendió su alma al diablo. Israel Kastner pide que el caso se revea, que el caso sea revisado por una corte posterior. Y la corte posterior esta vez dice que Israel Kastner no hizo lo que se le acusa y lo da por ganador. Lo que ocurre es que se forma un grupo de extrema derecha, en donde hay incluso un miembro que era del Shabak, se llama Zev Epstein, que era del Shabak, el Servicio de Inteligencia Interna del Estado, y se había pasado al lado de los de la extrema derecha. Y esta gente asesina a Israel Kastner. Un asesinato político en toda regla, de gente de extrema derecha, con la participación de un ex agente de Shabak, que atentan contra Israel Kastner. En el medio de todo esto, el partido Herut de Menachem Begin emite un voto de desconfianza hacia el partido de gobierno por la forma con que ellos estaban tratando el tema de Israel Kastner, y el Partido Liberal, que formaba parte del gobierno, se abstiene. Eso provoca que Moshe Yaret decida disolver al gobierno para castigar al Partido Liberal, que se había abstenido de esta elección por el caso de Kastner. El caso de Kastner provocó la caída de este gobierno de Moshe Yaret y además provocó un trauma nacional que hasta el día de hoy se discute. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú en el caso de Israel Kastner?
Cae entonces el quinto gobierno de Israel. Cae entonces por el caso de Israel Katznel, el voto, la traición del Partido Liberal, de los sionistas generales, para el gobierno y la fidelidad del gobierno de Israel. Moshe Yaret, primer ministro, tiene que decidir qué hago. ¿Le pido a la Knesset que vote una ley para adelantar las elecciones, para el tercer parlamento, para la tercera Knesset, o vuelvo a formar gobierno? Lo que decide es, llama a Ben Gurión, que se encontraba en el exilio de Sde Boker, y le dice, ven y sé mi ministro de defensa. Y Ben Gurión va y asume como ministro de defensa. Moshe Yaret sigue como primer ministro. Y este gobierno, que es el sexto gobierno de Israel, va a continuar hasta julio de 1955, donde van a ser llamadas las terceras elecciones para el Parlamento de Israel, o sea que el Parlamento de Israel duró desde el año 51 hasta el año 55, los 4 años casi de tiempo requerido y establecido por la ley. Vamos entonces a la tercera Knesset de Israel. Llegamos entonces a julio de 1955, campaña electoral para las terceras elecciones de Israel. Y acá ocurren dos fenómenos importantes. El primero, el partido Mapam se divide en dos. Pero ocurre algo importante dentro del Mapam. El Mapam estaba conformado por dos fuerzas en ese momento. Por lo que era Ahdut Avodah, que era más de derecha, y el Mapam, Hashomer Hatzair, que era más de izquierda. Lo que ocurre en el año 53 es que Stalin asesina a judíos acusándolos de haber querido matar a Rubail, cometiendo un enorme trauma y una enorme crisis dentro de las izquierdas judías a nivel mundial, porque ellos se inspiraban en Stalin y de pronto Stalin mataba a judíos. Eso provoca un alejamiento de este partido entre dos grupos, el que quería alejarse de Stalin y de la Unión Soviética, y entre los que de alguna manera querían seguir siendo fieles inspirados en la Unión Soviética. Muere Stalin y Nikita Khrushchev asume el cargo en Rusia, y gracias a agentes del Mossad se filtra que él aconseja a los partidos del mundo ligados al eje soviético participar en los gobiernos locales para desde adentro imponer la visión socialista comunista de la Unión Soviética. Por lo tanto, de alguna manera se produce un alejamiento de la Unión Soviética y una orden de participen. Eso hace que se acerquen las posturas entre Mapam y Mapai, pero dentro del Mapam provoca una partición interna entre los que están más hacia la derecha, Ahdut Avodah, el partido, la Unión del Trabajo, y entre los que están más de izquierda, Mapam. Esa es la situación, así llegan a las elecciones para la tercera Knesset. El segundo fenómeno es que el partido Herut, de alguna manera, entiende que aquellos inmigrantes que han sido traídos como inmigrantes y que hicieron aliyá, inmigraron a Israel de países árabes, están siendo humillados y no reciben el estatus que quizás reciben otros inmigrantes o que reciben los judíos que vinieron en las primeras aliot, los judíos ashkenazim. La política de Begin empieza en esta época a intentar proteger y representar a las capas más pobres de la sociedad israelí. Eso lo va a llevar en el año 77 a ganar las elecciones en Israel. En Israel, aquel que tiene fama de proteger a las capas más desprotegidas es la derecha en Israel. Por más que a veces pueda uno decir que es verdad o que no es verdad, pero este trabajo de campo lo hizo esencialmente Menachem Begin desde la mitad de los años 50. Así se presentan elecciones, y este es el resultado de las elecciones en la tercera Knesset de Israel. Muy bien, estamos en el año 56. Gobierno de Israel, séptimo gobierno de Israel, tercera Knesset de Israel, y tenemos dos tipos de tensiones. Primer tipo de tensión, tensiones internas. Los jóvenes y Ben Gurión, que son activistas, frente a los moderados y viejos de Moshe Yaret. Moshe Yaret va a hacer un chiste una vez y dice: ¿por qué no me postulo yo al cargo de presidente de la Organización de Trabajadores de Israel? Y Ben Gurión escucha eso y dice: ¿ah, sí? Muy bien, quiero que seas el candidato. Moshe Yaret, de alguna manera, se siente humillado. Hasta que Ben Gurión dice: o vas a asumir el cargo o yo renuncio. En otras palabras, se saca de encima a Moshe Yaret. Durante la guerra del Sinaí del 56, el cargo de ministro de Exteriores va a ser ocupada por una mujer, a partir de ahora por una mujer llamada Golda Meir. Moshe Yaret
y Ben Gurión se alejan, se pelean y es en el marco de las disputas entre los jóvenes y los viejos, activistas y moderados. Golda Meir es más acorde a la relación activista que desea Ben Gurión. Y también tenemos tensiones en el ámbito internacional. En septiembre del 55, septiembre de 1955, Egipto firma un contrato para comprar grandes cantidades de armas de Checoslovaquia, o sea, de Rusia. Esto provoca un serio problema. El desbalance militar a favor de Egipto de Nasser va a ser fundamental. Eso crea un gran problema para Israel. ¿Qué tenemos entonces? Nasser, con armas, muy activo el hombre, intentando crear revoluciones en todos lados. E Israel, con un nuevo aliado que es Francia, y con un aliado un poco más lejano que es Inglaterra. Israel empieza a comprar armas de Francia. Y se empieza a gestar la siguiente idea. Nasser sigue activando en contra de Israel, y lo que hace es aumenta los ataques de los Fedayún, compra armas y cierra el estrecho de Tirán. El estrecho de Tirán es el paso de barcos hacia el Estado de Israel. Bloquea a Israel por mar. Esto en Israel se conoce como casus belli. Nadie va a bloquear a Israel ni va a colocar tropas en el Sinaí más allá de una cantidad determinada, porque eso va a ser tomado por Israel como un claro intento de comenzar una guerra en su contra, y por lo tanto es causa de guerra. Tú no quieres meterte en guerra con Israel, no bloquees la entrada de barcos y no se te ocurra meter tropas en la frontera con Israel, ya que eso va a ser visto como una clara agresión. Y además, si firmas un contrato claro de agresión en contra de Israel, como ocurrió en el 67 entre Egipto, Jordania y Siria, también eso va a ser un casus belli, una causa de guerra. Nasser sigue envalentonado, compra armas, cierra el estrecho de Tirán y además el 25 de octubre de 1955 firma un acuerdo donde él, Nasser, va a ser el general de 3 ejércitos, el de Egipto, el de Siria y el de Jordania. No es que sea ejecutado. Todo esto hace que Israel entiende que hay que llegar a algún tipo de golpe preventivo a Nasser. Y lo que se acuerda en Sèvres entre Francia e Inglaterra es lo siguiente. Israel va a atacar con paracaídas a Egipto para pedir que se libere el estrecho de Tirán, pero se va a parar cerca del canal de Suez, y Francia e Inglaterra van a pedir que se detengan. Se supone que Nasser no va a aceptar, y cuando Nasser no acepte, Inglaterra y Francia van a atacar también y recuperar el canal de Suez. A Israel le va a proteger Francia desde bases israelíes, va a defender a Israel de ataques aéreos egipcios. O sea, primero Israel ataca y luego Francia e Inglaterra se meten como mediadores y atacan ellos a Nasser. Ese era el plan. ¿Qué ocurrió de verdad? Israel atacó, los franceses y los ingleses no llegaron a desplegar sus fuerzas porque recibimos todos, Israel, Inglaterra y Francia, un ultimátum tanto de Rusia como de Estados Unidos de parar inmediatamente la guerra. Israel dice paramos, pero a cambio de que todas las fuerzas del Sinaí se retiren y que se libere el estrecho de Tirán. Y así ocurrió. Egipto acepta abrir el estrecho de Tirán y quitar tropas del Sinaí a cambio de la permanencia de tropas de la ONU dentro de la península del Sinaí. Tropas que se van a terminar yendo en la guerra del 67 cuando recomience la guerra que paramos en el 56. Entonces la pregunta es, primera pregunta, ¿Israel ganó la guerra del 56 o no ganó la guerra del 56? La respuesta es, desde el punto de vista militar, el ejército egipcio fue derrotado y Nasser recibió un golpe en la cabeza que lo va a mantener calmo durante por lo menos 12 años, hasta la guerra del 67. Desde el punto de vista militar, Israel ganó. Desde el punto de vista internacional, Inglaterra y Francia definitivamente son echadas del Medio Oriente y entran en escena los dos jugadores principales a partir de ahora, Rusia y Estados Unidos. Inglaterra y Francia eran de alguna manera jugadores antiguos que querían volver a la escena, y Estados Unidos y Rusia claramente les ponen freno en una amenaza.
que paren la guerra del 56. Se van. ¿Qué pasa con Israel y Francia? Francia se compromete, gracias, entre otras cosas, a la intervención de Shimon Peres como director general del Ministerio de Defensa, a ayudarnos a desarrollar una central nuclear en Dimona de 1 megatón, que es una cifra, una cantidad que tiene objetivos militares. Y en ese acuerdo, Israel firma un acuerdo para lo que algunos dicen es el potencial nuclear actual que tiene el Estado de Israel. Fue colaboración con Francia durante estos años del acuerdo de Sèvres. Y la última pregunta es, en general en Israel se suelen dividir las guerras como guerra de no alternativa y guerra con alternativas. Guerra no alternativa significa nos impone la guerra del 67 nos atacaron, la guerra del 73 nos atacaron, la guerra del 48 claramente nos atacaron. Era vida o muerte, no teníamos alternativa que responder a la guerra. Guerra con alternativa es una batalla que tiene muchas implicaciones políticas y que tú de alguna manera sales a una guerra con el objetivo de lograr logros políticos, como fueron la guerra del 82, Operación Paz para Galilea o Guerra del Líbano, y también la Guerra del Sinaí del año 1956. Ambas guerras pueden ser llamadas como guerras Brera, guerras con alternativas. Termina entonces la Guerra del Sinaí. Tenemos a Nasser un poco más calmo, un poco más calmado, tras el golpe que recibió del ejército israelí con el apoyo de Francia y de Inglaterra. Ben Gurión recuerda esta alianza que hizo y es como una forma de pensar que va a perdurar en Ben Gurión también la guerra del 67, cuando dice no salió una guerra para defender Israel si no tenemos el apoyo de potencias que no teníamos en el 67. Esa es la forma de pensar de Ben Gurión. Termina la guerra del Sinaí, como dijimos, y pasan unos meses y hay un nuevo problema interno en este séptimo gobierno de Israel dirigido por Ben Gurión. El caso es el siguiente: filtran informaciones, puede ser que del propio gobierno, que alguien de Israel, específicamente Moshe Dayan, el jefe del Estado Mayor del Ejército, estaba comprando armas en Alemania. Y empieza nuevamente la discusión. Que el gobierno de Israel compra armas del ex Estado nazi. Terrible discusión nuevamente en Israel. Pero el problema central es que la oposición emite un voto de desconfianza en contra de este séptimo gobierno de Israel. Y dos partidos ligados a lo que era la esfera comunista prosoviética, o sea, Mapam y Ahudut A'odá, se abstienen de la votación. Y yo les recuerdo, el primer ministro no tenía poder para poder despedir a sus ministros. Eso provoca que el séptimo gobierno de Israel caiga y Ben Gurión forma otra vez el octavo gobierno de Israel con los mismos socios, pero esta vez les dice, pórtense bien. Ese portarse bien duró unas semanas más, hasta que Ben Gurión entiende perfectamente que la coalición no puede sostener la situación actual y llama nuevamente a elecciones para el año 59, que son las elecciones para la cuarta Knesset de Israel, para el cuarto Parlamento de Israel. Es el fin entonces de la tercera clase y ya nos encontraremos en la cuarta, donde trataremos las próximas Knesset de Israel.